Este avión fue llamado el Fantasma del Océano y el Gran Cazador del Atlántico. Incluso el mismísimo Winston Churchill lo reconoció como la principal amenaza para las rutas marítimas, una de la que no había salvación. Pero, ¿sabías que este depredador de acero, cuyo nombre infundía pavor, fue concebido originalmente como un avión comercial pacífico para cómodos vuelos transatlánticos? Hoy, nuestro protagonista es el Focke-Wulf 200, el Cóndor. Como un brillante proyecto de ingeniería, se convirtió en un arma temible que envió al fondo del mar cientos de miles de toneladas de carga. ¿Por qué el Cóndor se convirtió en la elección personal del Führer? ¿Y qué error de diseño fatal convirtió el orgullo de la aviación en una trampa para sus propias tripulaciones? Hoy abriremos archivos que han permanecido en silencio durante décadas. Desentrañaremos un misterio que hasta el día de hoy sigue envuelto en sombras. No creerán cómo terminó realmente la historia del último cóndor, superviviente en el lejano Yakutsk. Quédense hasta el final. Esto es algo que definitivamente no han escuchado antes. Década de 1930. Una época en la que el avión no era solo una máquina, era un símbolo. Un símbolo de velocidad, progreso y prestigio nacional. Imaginen el mapa mundial de aquellos años. Las rutas transatlánticas no eran solo líneas sobre papel, eran líneas de influencia. Quien vuela primero dicta las reglas. Las compañías estadounidenses, británicas y francesas ya estaban desplegando servicios aéreos regulares a través de los océanos. Y la aerolínea alemana, Lufthansa, la más grande de Europa en ese momento, no estaba dispuesta a quedarse atrás. Pero había un problema serio. En Estados Unidos, la constructora aeronáutica Douglas preparaba para la producción en serie un nuevo avión, cuatrimotor, espacioso, capaz de cubrir enormes distancias sin repostar. Si salía al mercado antes de que Alemania tuviera una respuesta digna, las aerolíneas alemanas perderían las rutas internacionales. Y junto con las rutas, la influencia. El Ministerio de Aviación de Alemania lo entendía perfectamente. Y en 1936 se anunció un concurso. La tarea era sencilla en su formulación y casi imposible en su ejecución. Crear un avión de pasajeros cuatrimotor de largo alcance. Una máquina capaz de cruzar el Atlántico. Una máquina que Alemania aún no poseía. Varias compañías presentaron solicitudes, entre ellas la firma aeronáutica Focke-Wulf de Bremen. Para los estándares de la industria, una empresa mediana. Buena reputación, pero sin experiencia en máquinas de esa clase. Fue aquí cuando apareció el hombre sin el cual esta historia no habría existido. Kurt Tank, 40 años, ingeniero jefe de Focke-Wulf, un ingeniero que sabía hacer dos cosas mejor que la mayoría de sus colegas: inventar aviones y convencer a otros de que esos aviones eran indispensables. No llegó a la reunión del comité de selección con un concepto general, llegó con cálculos listos, con cifras concretas sobre alcance, capacidad de carga y tiempo de construcción. Y dijo algo así: sé lo que necesitan y sé cómo construirlo. Denme 11 meses. 11 meses. Desde los planos hasta el avión terminado. Para los estándares de la aviación de los años 30, esto rozaba la ciencia ficción. Y aquí, atención. En la etapa inicial, se prefirió a otro concursante. Focke-Wulf no tenía ni la capacidad de producción necesaria, ni la experiencia documentada en máquinas de esa clase. La lógica decía: pocas posibilidades. Lo más probable es que les dijeran que no. Pero Tank sabía hacer algo más. Sabía explicar su avión de tal manera que las personas en las oficinas comenzaban a verlo con la misma claridad que el propio constructor. No eran planos, no eran números, era una máquina lista en el cielo. Al final, la elección recayó en Focke-Wulf. Tank recibió la tarea. Y el reloj comenzó a correr. 11 meses, ni uno más. Kurt Tank nació en 1898. En el momento en que recibió la tarea de construir el Cóndor, tenía 38 años y casi 20 años de experiencia en aviación. Era un hombre con una rara combinación: ingeniero,
capaz de pasar horas sobre los cálculos del perfil aerodinámico de un ala, y al mismo tiempo, piloto, que sumaba cientos de horas y entendía el avión no a través de números, sino a través de sus manos, a través de cómo se comportaba la máquina en el aire, a través de lo que se siente en el momento en que las ruedas dejan el suelo. Fue precisamente esta combinación la que lo convirtió en un competidor peligroso para otros constructores. No diseñaba aviones para los planos, los diseñaba para el vuelo. Al recibir el encargo, Tank se topó con el primer obstáculo casi de inmediato. La planta de Focke-Wulf, en Bremen, no podía albergar físicamente un avión con una envergadura de más de 32 metros. El taller de ensamblaje principal era demasiado pequeño. Se requería modernización, ampliación de los vanos, refuerzo de los techos, nuevo equipo. Eso costaba un tiempo que no tenían. Paralelamente, surgió un problema con los motores. Inicialmente se planeaba usar motores alemanes de la compañía Bayerische Motorenwerke, el modelo 132, pero la producción se retrasaba. Los motores no llegarían a tiempo. Tank tomó una decisión rápida. En el primer prototipo se instalaron motores estadounidenses de la compañía Pratt y Whitney, el modelo Hornet, cada uno con una potencia de 875 caballos de fuerza. No eran alemanes, no eran copias con licencia, eran motores estadounidenses originales. Para un proyecto creado como respuesta a la amenaza estadounidense, fue una decisión con carácter. Para el verano de 1937, el primer prototipo estaba listo. La máquina recibió el número de registro de guión AON y un nombre propio, Saarland. Y aquí Tank hizo algo que nadie esperaba. En lugar de asignar a un piloto de pruebas de la planta, anunció que realizaría el primer vuelo personalmente. Un ingeniero jefe a los mandos de su propio avión en el primer despegue no era algo común. Era demasiado riesgo. Demasiadas cosas podían salir mal. Sus colegas intentaron disuadirlo. La dirección de la empresa estaba nerviosa. Pero Tank era inflexible. Su argumento era sencillo. Nadie conoce este avión mejor que yo. Por lo tanto, nadie podrá lidiar mejor si algo no sale según lo planeado. El 6 de septiembre de 1937, Kurt Tank tomó el asiento del piloto del primer prototipo del Cóndor. Los 4 motores arrancaron uno tras otro. El avión rodó por la pista y despegó. El vuelo transcurrió con normalidad. La máquina se comportó exactamente como los cálculos predecían. Quizás, incluso mejor. 11 meses. La palabra fue cumplida. Pero lo que Tank levantó al aire en aquel día de septiembre es otra historia. Imaginen que están parados junto a este avión en la pista. Lo primero que notan es el ala. Comienza a su izquierda y se extiende mucho hacia la derecha. 32 metros, con 84 centímetros de punta a punta. Como referencia, son aproximadamente 3 autobuses urbanos puestos en fila. Uno pierde la mirada en esa ala como si fuera el horizonte. El fuselaje, de casi 24 metros de largo, se eleva 6 metros sobre el suelo en su punto más alto. Totalmente metálico, pulido. Bajo la luz del sol, proyecta sombras marcadas sobre el concreto del aeródromo. 4 motores, 2 en cada ala, cada uno con una potencia de 875 caballos de fuerza. Toda esta estructura pesa, a plena carga, unos 17.000 kilogramos. Aproximadamente lo que pesan 12 coches compactos. Ahora entremos. La cabina de pasajeros está dividida en 2 zonas. La delantera, con 9 asientos. La trasera, con 17. Amplios asientos de cuero, con apoyabrazos. Estantes para equipaje. Pasillos por los que se puede caminar sin agacharse. Para los estándares de los años 30, era un confort real a gran altitud. En la nariz, la cabina de la tripulación. 2 pilotos, un operador de radio y un mecánico de vuelo. El panel de instrumentos con diales mecánicos, palancas de mando de motor, volantes. Todo hecho sólidamente sin superfluidades. Y ahora, sobre lo que no se ve desde afuera. El fuselaje del Cóndor fue construido con una tecnología llamada semimonocasco. Suena complejo, pero la idea es simple. Imaginen la cáscara de un huevo. Es resistente no porque sea gruesa, sino porque la carga
se distribuye uniformemente por toda la superficie. Así funciona este fuselaje. La resistencia principal no la da el armazón interno, sino el revestimiento, ligero y a la vez resistente. Fue esta tecnología la que permitió que el avión fuera a la vez ligero y lo suficientemente fuerte para vuelos prolongados. Pero tenía un defecto oculto, muy concreto. En los puntos donde las secciones del fuselaje se unen, la estructura, bajo ciertas cargas, se comportaba inesperadamente. En un aterrizaje brusco, un golpe lateral fuerte o una maniobra repentina con sobrecarga, el fuselaje podía empezar a deformarse en los puntos de unión. En pocas palabras, doblarse. No de inmediato, no de forma catastrófica en la primera ocasión. Pero este defecto estaba integrado en el diseño desde el principio. En 1937, nadie pensaba en ello. El avión nació para vuelos estables a gran altitud, para aterrizajes tranquilos en aeródromos bien cuidados. En esas condiciones, el punto débil no se manifestaba. Se manifestaría después, en circunstancias muy diferentes. Pero mientras tanto, el Cóndor era hermoso, fiable y estaba listo para el gran cielo. Tras el exitoso primer vuelo, el Cóndor encontró rápidamente su lugar en el horario. La aerolínea Lufthansa lo introdujo en servicio regular en el verano de 1938. El avión volaba entre las principales ciudades de Europa. Los pasajeros apreciaron el confort. La prensa escribió sobre ello con entusiasmo. El interés por la máquina también surgió en el extranjero. La Sociedad Aeronáutica Danesa encargó 2 ejemplares. La compañía brasileña Sindicato Cóndor también adquirió varias máquinas y las operó hasta 1947. Pero todo eso palideció ante lo que ocurrió el 10 de agosto de 1938. Esa mañana, en el aeródromo de Berlín-Staaken, el primer prototipo del Cóndor se preparaba para el despegue. Para este vuelo recibió un nombre propio, Brandenburg. La tripulación era de 4 personas: el comandante Alfred Henke, el copiloto Helmut Riese, el operador de radio Werner Zotte y el mecánico de vuelo Walter Kober. Ruta: Berlín a Nueva York, sin escalas, 6.370 kilómetros sobre el Atlántico, sin un solo repostaje. Imaginen ese momento: 4 personas en una máquina de metal sobre una infinita agua gris. Bajo el ala, solo el océano, a cientos de kilómetros de tierra en cualquier dirección. La comunicación por radio, inestable. La navegación, mediante las estrellas y cálculos sobre papel, sin satélites, sin pistas desde tierra. Los 4 motores trabajaban de forma pareja. Los instrumentos, en condiciones normales. Henke mantenía el rumbo. 24 horas y 56 minutos después, el tren de aterrizaje del Brandenburg tocó tierra en el aeródromo Floyd Bennett Field de Nueva York. Nueva York recibió a la tripulación como héroes. Ruedas de prensa, fotografías, entrevistas. Los periódicos estadounidenses escribieron sobre el avión alemán con respeto y ligera inquietud. Se había establecido un récord. 3 días después, el 13 de agosto, el Brandenburg voló de regreso. Esta vez, el viento de cola sobre el Atlántico ayudó a la tripulación. El vuelo Nueva York a Berlín duró 19 horas y 55 minutos, casi 5 horas más rápido que en la ida. 2 récords en una semana. Parecía una historia ideal. Un ingeniero alemán inventó una máquina, pilotos alemanes conquistaron el océano, todo el mundo miraba y aplaudía. Pero mientras Henke y su tripulación celebraban en Nueva York, en Berlín, en despachos cerrados, las conversaciones eran muy diferentes. Personas con mapas y tablas no miraban al Cóndor como lo hacía la multitud entusiasta en el aeródromo. No veían récords, veían el alcance del vuelo, veían la capacidad de carga y veían un enorme fuselaje vacío que podía utilizarse de otra manera. En septiembre de 1939, en Europa, comenzó lo que cambió todo, incluyendo el destino del Cóndor. Ya a finales de ese mismo año, en las oficinas de diseño, comenzó el trabajo sobre una modificación de combate. La tarea era clara: tomar un avión civil con un alcance de vuelo excepcional y adaptarlo para el reconocimiento y ataques a objetivos marítimos. ¿Por qué precisamente el Cóndor?
La respuesta es simple. Ningún avión diseñado específicamente para la Luftwaffe en ese momento podía estar en el aire tanto como el Cóndor. Su alcance de 3.500 kilómetros era único. Esto significaba que podía patrullar sobre el Atlántico, donde otras máquinas simplemente no llegaban. Además, un fuselaje espacioso que podía ser adaptado para diferentes tareas. Formalmente, todo parecía lógico. En la práctica, los ingenieros tenían que resolver una tarea para la cual no había una solución ideal. El Cóndor civil fue diseñado para un vuelo horizontal estable a gran altitud, para despegues suaves desde aeródromos nivelados, para aterrizajes pausados sin cargas excesivas sobre la estructura. La aplicación militar es algo totalmente distinto. Maniobras bruscas, aterrizajes rudos en aeródromos de campaña, daños de combate después de los cuales la máquina aún debía llegar a la base. Para que el Cóndor soportara esto, su diseño tuvo que ser seriamente modificado. Reforzaron el fuselaje, fortalecieron los puntos de anclaje de las alas, instalaron un tren de aterrizaje reforzado, añadieron blindaje protector para la tripulación, instalaron puntos de ametralladora, en la nariz, en la parte superior y en los lados del fuselaje. Montaron un cañón de 20 milímetros en la posición frontal, y bajo el fuselaje apareció un detalle completamente nuevo. Una góndola ventral. Es una protuberancia en forma de gota que cuelga por debajo, casi como un segundo vientre para el avión. Dentro, la posición para el bombardero y un punto de fuego adicional. Precisamente a través de esta góndola, la tripulación podía observar la superficie del agua debajo de ellos y soltar con precisión una carga de bombas de hasta 2.100 kilogramos. Exteriormente, el avión cambió hasta quedar irreconocible. Y aquí, atención, porque en este cambio se escondía una profunda paradoja. Todo el refuerzo, toda la protección adicional, todo el nuevo equipo era peso, mucho peso innecesario. La primera modificación de combate, designada C-1, resultó ser notablemente más pesada que su predecesor civil, y los motores seguían siendo los mismos. Bayerische Motorenwerke, modelo 132, con una potencia de 830 caballos de fuerza cada uno, incluso un poco más débiles que los motores estadounidenses del primer prototipo. El resultado era predecible. El Cóndor empezó a volar más lento. Su techo práctico disminuyó. La velocidad de ascenso empeoró. Cuanto más lo convertían en soldado, menos quedaba de aquel magnífico avión que se había imaginado. Pero para 1940, el trabajo estaba terminado. La transformación se realizó. La nueva máquina recibió una nueva tarea: el Atlántico Norte, los convoyes marítimos, y un papel que entraría en la historia de la aviación. Imaginen, madrugada, aeródromo de Burdeos-Merignac, en el suroeste de Francia. Amanecer gris. La niebla sobre la pista aún no se había disipado. Los 4 motores arrancan uno tras otro. El pesado Cóndor surge lentamente de la penumbra matutina, rueda hacia la pista y desaparece en dirección al Atlántico. La tarea es simple en su forma: encontrar un convoy, reportar las coordenadas, si es posible, atacar. Después de 10 a 14 horas, aterrizaje en Noruega o de regreso a Burdeos, dependiendo de lo que ocurra sobre el océano. Así es como operaba el 40º Escuadrón de Bombarderos de la Luftwaffe en los años 1940 a 1941. La idea era simple y al mismo tiempo verdaderamente peligrosa para los aliados. El Cóndor solo no podía detener un convoy entero, pero podía encontrarlo, y encontrar un convoy en mar abierto ya era la mitad de la batalla. Desde una altitud de 3 o 4.000 metros en tiempo despejado, la tripulación veía la superficie del agua a una distancia de varias decenas de kilómetros. La columna de barcos de transporte se veía bien desde el aire, el humo de las chimeneas, la espuma blanca bajo las proas de los barcos. Al detectar el convoy, el operador de radio transmitía inmediatamente las coordenadas, el rumbo y la velocidad al mando central. Desde allí, la información pasaba a las fuerzas submarinas. Luego, todo dependía de las circunstancias. A veces, el Cóndor solo observaba y guiaba. A veces, atacaba él mismo.
Un ataque se veía más o menos así. El avión descendía a una altura de 50 a 100 metros sobre el agua. A esa altura, las armas antiaéreas de los barcos eran extremadamente ineficaces. El ángulo de fuego era muy pequeño. La distancia cambiaba demasiado rápido. El Cóndor entraba a lo largo del costado del barco. El bombardero en la góndola ventral, bajo el fuselaje, fijaba el objetivo en el visor. Soltaba la carga. Esos golpes eran precisos. Un carguero de 5 o 6.000 toneladas de registro es un barco grande y lento. Desde 100 metros es difícil fallar. Ahora las cifras. Solo piensen. Durante el periodo de operaciones activas, los Cóndores dejaron fuera de combate o destruyeron barcos con un tonelaje total de más de 300.000 toneladas de registro. Si convertimos esto en cantidad de barcos, hablamos de unos 50 a 60 buques de transporte medianos, cada uno con carga de suministros, combustible o equipo que nunca llegó a su destino. Precisamente entonces, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, llamó al Cóndor el azote del Atlántico, no figurativamente, literalmente, como la amenaza más seria para las rutas de suministro marítimo. Pero aquí viene lo interesante. He estudiado los recuerdos de las tripulaciones que volaban en los Cóndores en ese periodo, y entre ellos aparece una y otra vez la misma expresión, que los pilotos usaban en cartas a casa y en conversaciones privadas. Llamaban a sus máquinas ataúdes voladores, no por cobardía, por una evaluación sobria de la situación. El Cóndor era grande, lento y perfectamente visible. Las armas antiaéreas en los barcos del convoy mejoraban constantemente. Un proyectil afortunado en el motor y el enorme avión sobre el mar abierto se convertía en un planeador sin posibilidades de llegar a la costa. Aquel defecto constructivo del fuselaje, del que hablamos antes, tampoco había desaparecido. En caso de daños de combate o aterrizajes bruscos, la máquina podía comportarse de forma impredecible. Lo sabían, y aún así volaban a la siguiente misión. Pero a los aliados se les acababa la paciencia. Churchill exigía una solución, y esa solución terminó encontrándose, tan inesperada que cuando los pilotos de la Luftwaffe se enteraron, algunos al principio simplemente no lo creyeron. A mediados de 1941, el almirantazgo británico comprendía algo. Esto no podía continuar. Los Cóndores encontraban los convoyes antes de que estos pudieran escapar. Los radiogoniómetros detectaban las transmisiones de los aviones de patrulla, pero no había con qué interceptarlos. Un convoy de transporte ordinario no tenía cobertura de caza. Los barcos de escolta podían ahuyentar a un submarino. El fuego antiaéreo podía dañar al avión atacante. Pero detener con garantía a un gran avión que volaba a baja altura a lo largo del costado del barco, no. La primera solución fueron los llamados barcos con catapulta. La idea parece casi una locura, incluso para los estándares de aquella época. Se tomaba un barco mercante común. En la proa se montaba una catapulta de pólvora. En la catapulta se instalaba un caza monoplaza, el británico Hawker Hurricane. El piloto ocupaba la cabina y esperaba la orden. Si aparecía un cóndor sobre el convoy, el piloto era lanzado al aire. Entonces empezaba lo más interesante. Después de la intercepción, el piloto se encontraba en el océano abierto, en un caza monoplaza. No podía aterrizar en el barco. No había cubierta de aterrizaje. Hasta la costa más cercana, generalmente, varios cientos de kilómetros. La única opción era saltar en paracaídas o amerizar el avión junto al barco de escolta y esperar que pudieran recogerlo a tiempo. La temperatura del agua en el Atlántico Norte en invierno es de 5 a 10 grados centígrados. A esa temperatura, una persona pierde su capacidad de combate en unos 30 minutos, lo que significa que el barco debía llegar al piloto muy rápido. A pesar de esto, había suficientes voluntarios. El 3 de agosto de 1941, el teniente Robert Everett se encontraba a bordo del barco con catapulta Maplin, como parte del convoy OG-71. Un cóndor del 40º Escuadrón de Bombarderos apareció sobre el convoy. Everett recibió la orden de despegar. La catapulta funcionó. El Hurricane salió de la proa del barco al aire en una fracción de segundo, casi como una piedra de una onda.
Unos minutos de persecución, intercepción. El Cóndor quedó dañado y se retiró del combate. Luego, Everett saltó. Fue recogido del agua. En total, durante el uso de barcos con catapulta, se realizaron 9 lanzamientos de combate. De ellos, 8 fueron efectivos. Los cóndores fueron dañados o destruidos. 9 lanzamientos, una cifra pequeña. Pero fue suficiente para cambiar el comportamiento de las tripulaciones alemanas. Ahora, la aparición de un cóndor sobre un convoy ya no garantizaba la impunidad, pero el verdadero punto de inflexión lo trajo otro barco. El portaaviones de escolta Audacity entró en servicio en septiembre de 1941. La historia de su origen es notable. Era un barco de vapor mercante alemán capturado, el Hanover, apresado al inicio de las hostilidades. Los ingenieros británicos eliminaron todo lo innecesario, construyeron una cubierta de vuelo plana de 140 metros y colocaron a bordo 6 cazas estadounidenses Grumman Martlet. Ningún hangar, ningún ascensor. Los aviones estaban directamente en la cubierta abierta, bajo cualquier clima. No era un portaaviones completo, era una solución urgente, dura y funcional. Y funcionó. En otoño de 1941, el Audacity escoltó varios convoyes en la ruta entre Gran Bretaña y Gibraltar. Cada vez que aparecían cóndores, los Martlets despegaban. Durante esos 2 meses, los cazas del Audacity derribaron varios aviones del 40º Escuadrón. En el cuartel general del escuadrón, estudiaron las cifras de bajas con mucha atención. La conclusión fue unánime. Atacar convoyes con un portaaviones de escolta a baja altura era demasiado caro. La orden cambió. A los cóndores se les ordenó atacar solo con mal tiempo, solo desde detrás de las nubes, solo desde una altura no menor a 3.000 metros. Esto significaba el fin del bombardeo preciso. Desde 3.000 metros, a través de las nubes, contra un barco en movimiento, la precisión caía multiplicadamente. El Cóndor aún podía encontrar un convoy. Aún podía guiar a las fuerzas submarinas. Pero el papel del avión de ataque principal sobre el Atlántico estaba cerrado para él. El 21 de diciembre de 1941, el submarino U-751 hundió el propio Audacity. Pero para ese momento, el concepto del portaaviones de escolta ya estaba probado y aceptado en producción. Los barcos iban con los convoyes cada vez más a menudo. El cielo sobre el Atlántico dejaba de ser territorio indiscutible de los cóndores, y el mando de la Luftwaffe ya miraba hacia el este. Allí se abría un nuevo frente y una nueva tarea para la vieja máquina. Para el otoño de 1942, las tropas soviéticas cerraron el cerco alrededor del sexto ejército alemán en Stalingrado. Dentro quedaron atrapados cerca de 300.000 hombres. El suministro por tierra estaba cortado. La única forma de llevar todo lo necesario era por aire. El mando de la Luftwaffe recibió la tarea: asegurar entregas diarias de 300 toneladas, combustible, provisiones, municiones. 300 toneladas cada día, a pesar de los cazas soviéticos, a pesar del fuego antiaéreo, a pesar de las heladas. Para entender la escala, 300 toneladas equivalen a unos 150 camiones totalmente cargados, cada día, por aire, en condiciones de oposición activa. La carga principal la llevaba el avión de transporte trimotor Junkers Ju-52, una mula de carga fiable y sin pretensiones. Pero también los cóndores fueron atraídos a esos vuelos. A primera vista, era lógico: gran fuselaje, capacidad de carga significativa. En la práctica, todo resultó ser diferente. Los aeródromos dentro del cerco, Pitomnik y Gumrak, eran pistas de campaña con superficies de tierra, cubiertas de hielo y nieve, llenas de cráteres, con mala iluminación, con fuego antiaéreo constante en los enfoques. Aterrizar en tal aeródromo, con un avión grande y pesado, es una prueba para la máquina y la tripulación, al mismo tiempo. Recuerden el defecto constructivo del que hablamos al principio. Los puntos débiles de unión de las secciones del fuselaje. En un aterrizaje brusco, el riesgo de deformación. Aquí, bajo Stalingrado, ese defecto se convirtió en realidad.
Varios cóndores sufrieron daños en el fuselaje simplemente al aterrizar, sin fuego enemigo, solo por el impacto contra el terreno congelado. En tal aeródromo era imposible hacer una aproximación suave. Pista resbaladiza, viento cruzado, visibilidad en la tormenta de nieve, cero. Los pilotos aterrizaban como podían. Añadan a esto la temperatura. -30, -40. A esas temperaturas, los sistemas hidráulicos se espesan y trabajan con retraso. El metal se vuelve más frágil. Los motores antes del arranque necesitan horas de calentamiento. El personal técnico trabajaba al aire libre, perdiendo la sensibilidad de los dedos en solo unos minutos. ¿Y todo esto? ¿Para qué? Las entregas reales rara vez superaban las 100 toneladas por día, un tercio del mínimo necesario. Una parte significativa de la carga, al ser lanzada en paracaídas, se desviaba y no caía donde debía. El Cóndor, con su gran fuselaje, en teoría podía llevar mucho. En la práctica, sus capacidades se anulaban por condiciones para las cuales nunca fue diseñado. Paralelamente, ocurría un proceso completamente diferente. Y aquí, la historia del Cóndor da un giro inesperado. Mientras algunas máquinas trabajaban en condiciones extremas como transportes, otros ejemplares, especialmente modificados, se utilizaban con el máximo confort. Estos aviones transportaban a los altos dirigentes del Reich, asientos con blindaje reforzado, una cabina especial con aislamiento térmico y acústico, un compartimento separado para el pasajero importante, equipos de cifrado para comunicaciones, el mismo modelo de avión, el aeródromo sucio bajo Stalingrado y el avión personal para las personas que tomaban las decisiones sobre esos mismos vuelos. Pero lo más interesante no son los aviones en sí. Es cómo se organizaban los vuelos de los altos funcionarios. Por razones de seguridad, se desarrolló un protocolo especial. Cuando alguien de la alta dirección volaba de un punto a otro, no despegaba un solo avión. Despegaban varios, 2, a veces 3 cóndores, absolutamente idénticos. Despegaban prácticamente al mismo tiempo desde diferentes aeródromos. Volaban por rutas diferentes. Los pilotos de los aeródromos intermedios no sabían en qué avión se encontraba el pasajero real. El personal en tierra veía máquinas idénticas y no podía determinar cuál de ellas era la verdadera. El sentido es claro. Si el enemigo interceptaba información de inteligencia sobre el vuelo, solo sabía que un cóndor volaba del punto A al punto B, pero no sabía en cuál de los varios aviones que volaban simultáneamente se encontraba el objetivo. Era una especie de logística aérea de paranoia, compleja, costosa, que requería la coordinación de muchas personas, pero funcionaba. Para 1943 a 1944 quedó claro. El Cóndor, como avión de combate, había agotado su recurso. Los portaaviones de escolta cerraron el Atlántico. El frente oriental mostró los límites de la máquina en condiciones de campo. La producción comenzó a reducirse gradualmente. La planta de Bremen se trasladó a otras tareas. Las plantas en Cottbus y Hamburgo redujeron el ritmo de producción. En total, se construyeron 276 cóndores de todas las modificaciones. Los últimos ejemplares salieron de la línea de montaje en 1944, y ya entonces era obvio. La era de esta máquina llegaba a su fin. Pero la historia del Cóndor no terminaba allí. En la primavera de 1945, en Europa, se apagaban los últimos meses de hostilidades. La mayoría de los cóndores, para ese momento, ya no volaban. Unos fueron destruidos durante las operaciones. Otros estaban en los aeródromos, con los recursos de motores agotados, sin repuestos, sin combustible, sin tripulaciones. Otros fueron abandonados durante la retirada, pero algunas máquinas volaron hasta el mismo final. El 14 de abril de 1945, desde Barcelona hacia Berlín, despegó un Cóndor de la aerolínea Lufthansa. Piensen por un segundo en este vuelo. Faltaba menos de un mes para la capitulación. Berlín estaba en un anillo de cerco. La aviación civil, en la mayoría de los países de Europa, ya no operaba. Pero este avión despegó de todas formas. La tripulación cumplía un vuelo que figuraba en el horario. El piloto
mantenía el rumbo a Berlín, a la ciudad sobre la cual ya se libraban batallas aéreas. Fue el último vuelo regular del Lufthansa antes del fin de las hostilidades. Cuándo aterrizó exactamente el avión y qué ocurría a bordo, la historia no lo menciona. Pero el hecho mismo de este vuelo es asombroso. La aerolínea, símbolo de la aviación civil alemana, cumplió con su horario hasta el último momento. Y precisamente el Cóndor, el avión con el que comenzó la historia transatlántica del Lufthansa, puso el punto final. En el otro extremo del planeta, la historia se desarrollaba de otra manera. En Brasil, los aviones de la aerolínea local, Sindicato Cóndor, nunca combatieron. Desde el principio, fueron máquinas civiles, y siguieron siéndolo. Transportaron pasajeros, volaron por rutas internas, trabajaron en el clima tropical, muy diferente al Atlántico helado o a las heladas de Stalingrado. Los cóndores brasileños volaron otros 2 años después de que terminaran las hostilidades en Europa. Solo en 1947 fueron reemplazados por aviones estadounidenses más modernos. Para ese momento, la compañía ya había cambiado su nombre. Ahora se llamaba Cruzeiro do Sul, que traducido significa Cruz del Sur. El último cóndor brasileño realizó su vuelo final silenciosamente, sin ceremonias. Simplemente aterrizó y nunca más volvió a despegar. Algunos cóndores, en 1945, llegaron a la Unión Soviética como trofeos. La técnica de aviación alemana fue cuidadosamente estudiada por los ingenieros soviéticos. Era una práctica estándar para cualquier parte que capturara aviones ajenos. Parte de las máquinas capturadas después de ser estudiadas fueron puestas en servicio para el transporte de carga. Uno de estos aviones terminó finalmente en Siberia. En 1950, este Cóndor se estrelló en Yakutsk. Los detalles del incidente no se conservaron en fuentes abiertas. Solo se conoce el hecho y el lugar. Yakutsk, 13 años después del primer vuelo del avión, que en su tiempo cruzó el Atlántico sin escalas. Ese fue el último punto en la historia de vuelo del Cóndor. Luego llegó un largo silencio. Los restos de las máquinas esparcidas por Europa se oxidaron y desaparecieron gradualmente. Los aeródromos fueron reconstruidos. Los documentos se asentaron en los archivos. Sobre el Cóndor se escribió en libros técnicos e investigaciones históricas, pero no quedaban aviones vivos en ninguna parte, hasta finales de los 90. En los fiordos de Noruega, en el fondo y en las montañas, yacían los restos de 2 cóndores. Ambos sufrieron accidentes en 1942. Uno se hundió en el fiordo de Trondheim. El otro quedó tendido en las altas montañas, en la ladera del monte Kvitnesi. Durante décadas, nadie tocó esos restos. En 1999 comenzó la operación para levantar el avión del fondo del fiordo. Los buzos trabajaron a profundidad. Partes del fuselaje fueron subidas a la superficie una por una. Paralelamente, en el monte Kvitnesi, se trabajaba para extraer fragmentos de la segunda máquina. Los restos recuperados fueron llevados a Alemania, a Bremen, donde, en 1937, Kurt Tank elevó por primera vez el Cóndor al aire. En la planta de la compañía Airbus, en Bremen, comenzó la restauración. De partes de 2 aviones diferentes, que habían yacido en el agua y en laderas de montaña durante varias décadas, debían ensamblar una máquina. Los restauradores trabajaron siguiendo los planos originales. Cada parte fue estudiada, conservada, restaurada o recreada nuevamente. El trabajo tomó unos 22 años. 22 años es más que todo el periodo de producción y uso militar del Cóndor, más de lo que pasó desde el primer plano hasta el último avión producido. El Cóndor restaurado se encuentra ahora en Berlín, en el hangar número 7 en el territorio del antiguo aeropuerto Tempelhof, uno de los aeropuertos más famosos de la historia de la aviación, y ahora uno de los lugares más inesperados para una exposición de museo. Pueden acercarse a él, ver el ala de 30 metros, la misma que Tank calculó sobre papel en 1936, examinar la góndola bajo el fuselaje, mirar por la ventanilla de la cabina de pasajeros. Es el único Cóndor completamente restaurado en el mundo. Un avión nacido como un sueño de un cielo pacífico,
convertido en algo completamente distinto, bajo la presión de las circunstancias, y regresado, por partes, después de décadas, a la misma ciudad donde todo comenzó. El círculo se cerró. Gracias por ver. Hasta pronto.